Entonces les decía que retomamos el capítulo 49. La semana pasada vimos solamente el primer versículo de este capítulo, que es cuando habla de Aharit Ayamim, no sé si alguno recuerda, es el tiempo después del tiempo, o el tiempo mesiánico, la época venidera, y pudimos ver un poquito algunas ideas judías respecto a este concepto, que es muy complejo, y que es la primera vez en forma explícita que aparece en nuestra Torá, en nuestra lectura de este primer libro de la Torá. Hoy vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito más rápido, hoy vamos a ver las bendiciones que Jacob le da a sus 12 hijos, que son 12 tribus de Israel, y que tienen muchas lecturas posibles porque estamos hablando de los 12 hijos de Jacob, cada uno de ellos una persona, cada uno de ellos padre de una tribu. Entonces, antes de entrar con ese tema, que es el tema de hoy, vamos a hablar un poquito de este concepto de por qué las tribus de Israel y qué significan y demás. Y con esta introducción vamos después al texto directamente de la Torá. Ustedes saben que el pueblo judío nace con la historia de una familia. Es Abraham, es Sara, es un hijo deseado, amado y buscado. Mishpajá, una familia. De hecho, Abraham es Abraham porque es padre. Eso es lo distintivo de Abraham. Ab en hebreo es papá, y vimos que en su momento el desafío es formar una familia. Abraham forma una familia con su mujer y con uno de sus hijos. Ese hijo forma una familia con su esposa y con 2 hijos de los cuales tiene que elegir uno. Y ese hijo elegido forma una familia, pero a partir de la tercera generación, que es la que estamos hablando, no hay más que elegir un hijo. Ahora están todos los hijos alrededor del lecho de muerte del padre. Y este es el mayor cambio de nuestra historia. Pasar de ser mishpajá a ser am, de ser familia a ser pueblo. Son 2 conceptos distintos. Cuando era familia, cada uno ocupaba un lugar dentro de una mesa. Al ser pueblos, cada uno va a ocupar un lugar en una repartición de poder. Cada uno va a tener funciones específicas que cumplir. Y eso es otro idioma, otra realidad, otra idea. Y esto va a pasar exactamente en este capítulo. Porque Jacob, a diferencia de Isaac y de Abraham, cuando bendice a sus hijos, no elige uno para darle la bendición del primogénito. ¿Se acuerdan? Esto tuvo que hacer Abraham cuando eligió a Isaac en lugar de Ismael. Y tuvo que hacer Isaac cuando eligió a Jacob en lugar de Isab. Acá Jacob no elige. Le da a cada uno de sus 12 hijos un lugar, una bendición particular. Cuando hay lugar para los 12, cada uno de los 12 se transforma en jefe de una familia que tiene igualdad frente al resto. Entonces ya 12 familias es el número simbólico que forma este conglomerado. Pueblo. Y a partir de ese día somos 12 tribus. Y cada una de las tribus hubiera recibido el nombre de cada uno de los hijos de Jacob. Nosotros ya vimos que Yosef es elegido para heredar doble, pero no por encima de sus hermanos, y por eso hay 2 tribus en lugar de una. No hay una Yosef, hay una Efraín y una Menashe, cada uno de los hijos de Yosef. Entonces ya nos quedan 13 tribus, porque eran 12, salió Yosef, quedan 11, se suman Efraín y Menashe, hay 13. Y después vamos a estudiar cuando la tribu de Leví ocupa un lugar especial, el lugar ritual, entonces ya sale de las 13 porque no recibe tierra y vuelven a quedar originales 12
tribus de Israel. Ya no igual que antes, pero están. Digo, no igual que antes porque no está Yosef, porque no está Leví, y porque están Efraín y Menashe, pero es lo mismo. Conceptualmente, que dejemos de ser una familia y pasemos a ser un pueblo, implica enormes desafíos. Y yo los invito a ustedes a pensarlos en términos de familia y comunidad, porque es lo que uno vive. Cuando lo único que cuenta en tu vida es tu familia, vos tenés la posibilidad de involucrarte con cada una de las personas de tu mishpajá y construir un lazo con cada una de ellas y sentirte responsable por cada una de ellas y sentir que otros sienten eso por vos. Pero lo haces porque son de tu sangre, porque están en tu casa, porque las conoces desde que naciste, porque tenés un vínculo especial con ellas. Ahora, cuando trascendés tu familia y formás una comunidad, hay gente, es más, la mayoría, que ni los conocés profundamente. Algunos ni sabés cómo se llaman, otros no sabés lo que piensan, otros nunca estuvieron cuando vos lo necesitaste. Y sin embargo, la tradición judía te pide que seas responsable por cada uno de ellos y que tengas que aportar y ayudar a cada uno de ellos. Despertar esa empatía, esa solidaridad, esa ayuda, esa entrega es muy difícil. Y si hay algo en lo que el pueblo judío, a mi entender, fue exitoso, fue en lograr eso. Y es un trabajo y un ejercicio continuo y permanente. Llamar por teléfono a alguien de la comunidad y pedirle ayuda para otro miembro de la comunidad que él no conoce, y es más, no le voy a dar el nombre porque no quiero humillar a nadie, es una prueba difícil de superar. Cuando vos sos el padre de una familia y tu hijo o tu nieto necesitan de vos, es más fácil ser generoso. Cuando vos te llama tu comunidad y te dice, ¿sabes qué? Tengo 10 familias que necesitan comer, ¿me ayudás? Y no te preguntan, ni te cuentan, ni te dicen ni quiénes son, nada, esto hace el desafío mucho más difícil. Dejar de ser familia y pasar a ser pueblo fue un enorme desafío de desarrollo humano. Y ese acto empieza en esta bendición de la cama paterna, con sus 12 hijos alrededor. En donde, según un relato rabínico, estos 12 hijos alrededor le dicen al papá, algo que estudiamos en los que rezamos a la mañana, justo hoy o ayer, tenemos un grupo a las 9 de la mañana de Tefilá, que estamos rezando y estudiando un poquito de la Tefilá, y vimos que, según alguna explicación rabínica, en esta escena nace Shema Israel. La oración por excelencia del pueblo judío, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único, se lo dicen los hijos de Jacob a Jacob en el lecho de muerte. De verdad. Alguien se desmutió, esperen que vamos a encontrarlo. Uy, ¿dónde está? Interesante esto. Esperen que no lo encuentro. De vuelta, porque no lo encuentro. Ahí está. Ya está muteado. Ahí tengo un chat, voy a verlo, pero les decía que Shema Israel es lo que le dicen los hijos de Jacob a su padre en el lecho de muerte. Lo que cualquier padre quiere escuchar. Que tus hijos te digan, quédate tranquilo, papá, seguimos tu camino. Lo que vos nos enseñaste, lo hicimos nuestro.
quien para vos fue tu estrella que te guió en el camino, tu Dios, es el nuestro también. Y en esas palabras le están diciendo al Padre que, primero, que se quede tranquilo, y segundo, que hizo un buen trabajo. Vamos a ver los chats. Es lo que dijiste ayer en relación a la empatía y el judaísmo. Sí, ayer en la charla con el rabino de Chile hablamos un poco de esto. Gerardo dice, el pueblo judío empatiza aún con los enemigos, cuando cura a los enfermos de los países vecinos. Es verdad, lo escuchamos en la historia de Crick, de el médico del norte de Israel, que se me está yendo ahora el nombre, pero no importa, contando cómo reciben esos pacientes y los curan. Diana dice de ahí que el Shema se dice a los muertos ni bien parten. Más que eso, Diana, es lo que uno debe decir todos los días de su vida. Y como uno nunca sabe cuál es el último día de su vida, uno lo dice todos los días de su vida. Porque es lo que uno tiene que decir antes de morirse. Uno. No con alguien ya muerto, sino antes de morirse. Entonces ahí Dios empieza a ser Dios del pueblo, no solo personal. Es una nueva dimensión que va a haber que desarrollar y que se va a llegar a un Dios no solo personal, sino de un pueblo. Pero va a llegar con Moshe. Empieza ahí el proceso de transformación. Gracias, Betty. Alejandro Roisentur, exactamente. Esa es la persona que nos contó de cómo Israel cura a la gente de otros pueblos. Bien, volvamos entonces a la Torá. En realidad, conectémonos con la Torá. Vamos al texto. Les cambié la traducción. Capítulo 49, habíamos leído la semana pasada, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reuníos y os reuniré lo que habrá de acontecer, y os anunciaré, perdón, lo que habrá de acontecer a vosotros en la postrimería de los días. Congregad y escuchad, hijos de Israel, escuchad a Israel vuestro padre. Acá está un poquito mal traducido, por eso vamos a ir al hebreo. Primero usa la palabra de congregación, ikabzu, eso está bien, y shimu, escuchen, congregad o entiendan. Dice Bnei Israel, perdón, dice Bnei Jacob y dice Israel. Y dice Shimu Bnei Israel, Jacob, escuchen, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Él se llama a él mismo Israel y a ellos los llama los hijos de Jacob. ¿Qué está diciendo? Bueno, no sé si les pasó a ustedes, a mí me pasó, que antes de tener hijos era un ser bastante inexperto en muchas cosas. Y después de que tuve hijos, también, pero un poco menos. El proceso de tener hijos, de criar hijos, y de transformarte en padre o madre, tener una familia y ser responsable, estar a cargo, te transforma. No sos el mismo. Ningún hijo pasa por la vida de un padre sin transformarle plenamente la vida al padre. Ningún padre pasa por la vida de su hijo sin transformarle plenamente la vida al hijo. Es mutuamente influyente el rol padre-hijo. A veces nos centramos demasiado de un lado y nos olvidamos del otro. Muchas veces centramos en lo que nuestros padres nos hicieron a nosotros o en lo que los hijos le hicieron a los padres. Pero es mutuo, es en ambas direcciones. Y la influencia y el impacto es enorme. A punto tal que en este episodio el tercer patriarca de Israel dice, tuve hijos cuando era Jacob, pero ya soy Israel. La experiencia de haberlos tenido y de haberlos educado me transformó. Y muchos de nosotros creíamos hasta acá que Jacob dejó de ser Jacob porque peleó una noche con un ángel. No.
Jacob dejó de ser Jacob cuando después de muchos años maduró, creció, aprendió y se transformó. Y quizás la pelea con el ángel fue el último de los acontecimientos que él puede recordar que lo marcaron, pero no fue el único. No es tan fácil como pelear una noche, transformarte. Cambiar es un proceso que lleva años. Nadie se transforma en una noche mística. Nadie tiene una revelación en un momento y deja de ser quien era. Eso es para las películas. Eso es lo que se ve en Hollywood. Lo que acá está ocurriendo es otra cosa. Es la asunción de un proceso de cambio que le llevó años a Jacob y que nos lleva años a nosotros también. Hay gente que le encantaría tener una experiencia mística de 2 horas, de un día, de un retiro. No sirve de nada. Lo que te cambia es un proceso de cambio que lleva años. Y en estos términos, Jacob a sus hijos le dice que entiende que el proceso más transformador de su vida fue haberse transformado en padre y haberlos tenido a ellos. Betina dice, puede ser también que les esté diciendo que ellos fueron hijos de ese padre, que hizo diferencia entre sus hijos, que era torcido. No quiero entrar a suponer cosas, podríamos suponer millones de cambios posibles. Acá hay un macro enfoque transformador. Él es el padre, que cuando no era padre era Jacob, que fue teniendo hijos y que hoy se siente Israel. Y con esto les digo una cosa más, que ya es seguramente conocida, pero como concepto judío muy importante. La juventud puede ser inteligente. No hay sabiduría en la juventud. La sabiduría implica el paso del tiempo, además de otras cosas más. La vejez no garantiza sabiduría, pero es una condición indispensable el paso del tiempo para adquirirla. Entonces, cuando era joven, era Jacob, y de grande siente que llegó a ser Israel. No es automático, no alcanza con el paso del tiempo, pero si uno hace lo que tiene que hacer, lo logra. Y acá es lo que está sintiendo Jacob. Y ahora como padre, se ve en la necesidad de hablar de cada uno de sus hijos. Y va a empezar con el primogénito. Va a haber cosas buenas y cosas malas, va a haber cosas duras. Por eso digo, vamos a ir a algunas cosas un poco más rápido. Es un texto más complejo y vamos a sacar algo de cada uno. Rubén, tiene el 3, mi primogénito eres tú, mi fuerza y el comienzo de mi vigor, preeminente en la elevación, preeminente, fuerte, presuroso, cual aguas, no serás preeminente. Cuando subiste sobre la cama de tu padre, entonces profanaste mi lecho, y él subió. Bien. Esperen que Jerry me pregunta si hago una diferencia entre sabiduría e inteligencia. Sí, la di por obvia, pero por las dudas. Sabiduría tiene que ver con eso que se adquiere para la vida. Inteligencia tiene que ver con una habilidad de tu capacidad de procesamiento de datos o de relacionamiento de datos. Uno puede ser muy inteligente y aprender rápidamente matemática, lógica, computación. Sabio puede ser incluso alguien que no tenga erudición o que no tenga estudios académicos formales y que tal vez incluso no sepa hacer cuentas. La inteligencia a la que me refería antes es una simplificación, me refiero a la inteligencia lógico-matemática, al clásico IQ. No significa que sea la única que valoro, por supuesto que no, era simplemente para dar una idea de lo que es la diferencia entre inteligencia, que pueden ser múltiples y diferentes, pero sabiduría tiene que ver con la capacidad de haber aprendido a vivir bien. Pablo dice Jochma. Sí, eso en hebreo se dice Jochma. Sabiduría es Jochma.
y acá dice que inteligencia es dat. Bueno, ahí nos tendríamos que meter en otro problema, que es la Kabbalah, y no da para meternos en este instante en ese lugar, porque para la Kabbalah, Jochma más Binah es Da'at, y para la Kabbalah, Da'at incluye Jochma. Así que si te referís a Jochma y Da'at en el hibrid moderno, puede ser. En la Kabbalah, no. Es un poco más complejo, lo dejamos para otra situación. Pero volviendo a esto, recién leí que Israel o Jacob le habla a Rubén, el primogénito, y le dice un par de cosas que son un poco duras para él, pero de un buen aprendizaje para nosotros. Le dice que Rubén, como todo primogénito, intentó avanzar rápido y consolidarse rápidamente en su lugar en la vida. Esa velocidad que a veces admiramos puede ser la fuente de nuestra perdición. Rubén progresó y fue bien rápidamente, pero tan rápidamente arruinó su vida. A veces esas velocidades que nos entusiasman, nos encandilan y nos fascinan, nos pueden llevar a cometer errores importantes en nuestra vida. Rubén cometió un error que acá está insinuado, algunos se habrán dado cuenta, otros no saben de qué está hablando, pero yo se los voy a contar por las dudas. Resulta que los hijos de Jacob tenían madre y veían que su madre estaba distanciada, peleada o competía con otras madres que tenían sus medios hermanos. Y entonces se armaban grupitos. Los hijos de Jacob se agrupaban por sus madres. Y Rubén lideró el grupo que bancaba, que apoyaba, que quería a Lea. Y Lea competía con Rachel especialmente. Había otras dos mujeres más, pero especialmente con Rachel. Entonces, en algún momento muere Rachel y Lea quería ocupar el espacio de la única esposa. Pero claro, Lea y Rachel tenían una empleada cada una con la cual Jacob tenía relaciones sexuales y tenía hijos. En ese momento todo esto era legal. Sí, en ese momento se podía. Hoy no se puede. No sé si lo hace la gente, pero no se puede. Y entonces, sí, Eva pregunta si los 12 hijos son de las 4 mujeres por igual. Hay 6 de una, de Lea, 2 de Rachel, 2 de Bilá y 2 de Silpa. Así se forman los 12. Armando dice que hoy se llama poliamor. Puede ser, no sé. Entonces, les contaba que Rachel se muere, Lea imagina ser la única mujer de Jacob, y Rubén, su hijo primogénito, para que no haya dudas, se acuesta con la empleada de Rachel, para que el padre nunca más se acueste con ella. En la antigüedad, y lo vamos a ver después con David y otros personajes, acostarte con alguien del entorno con el que un familiar tenía sexo invalidaba a esa persona para el otro. Entonces, el objetivo de Rubén tal vez fue apoyar a su mamá. Quizás fue cuidarla y protegerla como hijo primogénito. Pero lo que hizo para lograrla, acostándose con una mujer que era mujer de Rachel y que tenía sexo con Jacob, lo enemistó con el padre para siempre. Y acá, en el lecho de muerte, Jacob le dice a Rubén, podrías haber sido el primogénito, el bendecido, el especial, el que tenía ese lugar de primero en todo, y vos mismo lo arruinaste. Lo que también habría que decir es que Rubén no veía esa película.
no solo que lo que hizo lo hizo por Lea, sino que seguramente lo hizo por él también, porque él nunca fue el primogénito para Jacob. Y nosotros lo sabemos eso. Nosotros que somos invitados a mirar el texto, sabemos que Jacob eligió a Yosef como el primogénito. Y Rubén, sabiendo que no tenía ese lugar, sintió que no perdía nada enemistándose con el padre. Por eso las relaciones personales son tan complejas, porque fluyen alrededor de un montón de pasiones, emociones, intereses, búsquedas, necesidades, y todo es tan complejo que circulan por allí un montón de carriles distintos. Y por eso es que las relaciones sexuales están prohibidas dentro de la familia, lo que se conoce habitualmente como incesto, porque hay tantas vueltas de búsquedas y de necesidades y de poder y de vínculos tan complejas que ponerle sexo a todo eso es mucho peor. En los términos de hoy en día, la relación sexual entre Rubén y la empleada de la madre hubiera estado prohibido. Un padre y un hijo no se pueden acostar con la misma mujer. Pero para eso falta la entrega de Torah, que todavía no estaba. Pero lo que se cuida son esas cosas, que no existan estas complejidades. Entonces, volviendo al texto de la Torah, este chico que podría haber sido muestra de virilidad, de fuerza, de poder, ese mismo poder lo llevó a cometer una profanación, y así quedó. Shimón y Leví, estoy en el 5, hermanos, objetos de violencia son sus armas. En su conciliábulo no esté mi ser, en su congregación no se reúna mi persona, pues con su furor han matado a hombres y con plena voluntad han desgarrado toros. Maldecido sea su furor, pues es violento, y su saña, pues ha sido dura. Habré de dividirlos entre Jacob y dispersarlos entre Israel. Bueno, aquí tenemos a dos bellos hermanos, simpáticos, lindos, divinos, que han cometido un acto atroz en términos de Jacob, que también lo leímos, lo estudiamos hace poco, y que quedará a decisión de cada uno de ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación? Pero recordarán todos que Shimón y Leví tenían una hermana, además de ser 6 varones, había una tal Dina. Y Dina fue secuestrada y violada por un príncipe de un lugar, el hijo de un poderoso. Y ese secuestro seguido de violación lo encontró a Jacob en un estado de debilidad y tal vez no enfrentando a ese pueblo y a ese poderoso como debía. Y Shimón y Leví tomaron bajo su mandato tomar venganza y sobre todo quitar a Dina del cautiverio, rescatarla. No era cuestión solamente de casar. Dina estaba secuestrada por esta persona. Entonces Shimón y Leví hacen un pacto con la gente del lugar, le piden a la gente del lugar que se circuncide, así todos son un solo pueblo y todos se casan con las hijas de todos y se integran y crecen y son felices. La gente les creyó, se circuncidó y al tercer día fueron Shimón y Jacob con espada y mataron a todos. En su momento, Jacob los criticó porque lo expuso a que se vengaran los pueblos vecinos, lo obligó a escaparse rápidamente y a sentir miedo de la venganza posible. Eso pasó, parecería que Jacob los perdonó, por lo menos no hizo más referencia, y en el lecho de muerte les cuenta lo que los marcó para siempre. Entonces, lo primero que les quiero decir es que hay ciertas situaciones de la vida que te marcan para siempre.
no hay un borrón y cuenta nueva cada Rosh Hashanah, no hay una facilidad para olvidarse, nosotros cargamos con nuestra historia y con las cosas que nos van pasando. Y las cargamos mucho más tiempo del que a veces pensamos. Y hay cosas que nos acompañan hasta el día de nuestra muerte. Y las tenemos adentro nuestro. Y vuelven cada tanto. Y en esa ocasión que se le presentó a Jacob, fíjense, le dice a los hijos cosas que los hijos hicieron hace un montón de años. Y las sigue teniendo en la cabeza y en el corazón. Y las sigue recordando. Shimón y Leví actuaron en ese momento pensando que estaban haciendo de vuelta lo mejor para su hermana. Y tal vez no era lo mejor para el padre. Y en el caso anterior, le reclama a Rubén que hizo lo mejor para su mamá, pero no para su papá. Lo que vemos en Jacob es que Jacob, al transformarse en el fundador de una nación, de un pueblo, dificulta el funcionamiento de la familia. Se complejiza la familia tanto que cada uno cuando hace algo bueno por el otro está perjudicando a un tercero. Rubén queriendo hacer algo por la mamá perjudica al papá. Shimón y Leví haciendo algo por la hermana perjudica al padre. Y todo este modelo de funcionamiento es lo complejo que enfrentamos hasta el día de hoy. Tenés 3 hijos. Cuando haces algo por el uno, tenés que estar viendo cómo reaccionan los otros 2. Si estás demasiado bien con tu cónyuge, tus hijos pueden sentirse no queridos y no tenidos en cuenta. Si estás demasiado mal con tu cónyuge, tus hijos pueden tener miedo de que los abandonen y que se queden solos. Si estás más o menos... Todas las situaciones hay que pensarlas en cómo juegan en la cabeza de los demás, pero es así, nos afecta a todos. Cuando ves que 2 hijos tuyos se llevan espectacularmente bien, te podrías llenar de orgullo y felicidad. Claro, pero si tenés 3 hijos, pensá que siente el tercero, que 2 andan bárbaros. Y si tenés 2 hijos que se llevan bien, pensá en tu cónyuge cómo vive toda esa situación. Y así, permanentemente, las situaciones de familia se complejizan. Lo que uno hace bueno para uno puede ser al mismo tiempo negativo para otro. Tengo varios chats que ahora veo, ya se acumularon, pero ahí voy. Termino, no los pude ver. Lo que les quería decir es que entonces lo que aparece es lo que se llama hoy actualmente el enfoque sistémico. Nosotros a veces creemos que las cosas son simples. ¿Sabes qué? Mi hija está llorando. Seguro que le duele algo. O mi hijo tiene cara de tujes. Seguro que se peleó con algún amigo. O mi hija le pusieron un 4 en el colegio, o un 2. Seguro que no estudió. Y los procesos son mucho más complejos, no son simples. No tienen una única explicación, ni son con una única causa. Tal vez un hijo le está yendo mal al colegio porque quiere llamar la atención de que tiene otros problemas. Y esos otros problemas a veces no son afuera, son adentro de la casa y tienen que ver con vínculos, con relaciones, con situaciones que se van dando. Y no siempre son negativas. Quizás el tercer hijo de un matrimonio está así porque los otros 2 se llevan bárbaro y no le hacen el lugar a él. O quizás porque son 2 hijos, pero ve que los padres tratan con más cariño a uno que al otro, o lo que fuera. Podemos dar 500 millones de ejemplos. Lo que estas primeras 2 bendiciones de Jacob muestran es que cuando uno en la familia actúa como si hubiera una sola causa y hay una sola explicación para lo que estamos haciendo, afectás otras cosas que no ves y perjudicas. Y eso se lleva por mucho tiempo, si se ignora y no se trabaja. Veamos el chat. Poliamor, los hermanos fueron violentos y el padre nos hizo cargo. Sí, por eso
Jacob nos hizo cargo como los hijos querían, y ellos eligieron el camino de la violencia. Jerry pregunta si la venganza está admitida en el judaísmo. En la antigüedad existían algunas situaciones que te permitían la venganza. Por eso la Torá desarrolla las ciudades de refugio. Pero después esas situaciones se cambian y no se permiten más. Pero en lo primitivo de nuestro pueblo existía el concepto de venganza. Andrés dice, sin embargo, la tribu de Levi fue elegida como sacerdotes. Espectacular, Andrés, tal cual. ¿Por qué? Porque todos podemos cambiar y todos podemos mejorar. Y todos, nadie carga con una mancha tal de nacimiento que no te permite mejorar. La generación que transforma a la tribu de Levi en sacerdotes es otra, no es esta. Faltan un par de generaciones para eso. Y bueno, nadie nace manchado de nacimiento, imposible de curar. Los descendientes de estos levitas pudieron cambiar, jugarse por Dios, ponerse del lado de Dios cuando fue el becerro de oro y ganarse el sacerdocio para su tribu. Bettina pregunta, Fabi, hasta ahora no veo las bendiciones para sus hijos, después los bendice. Está bien la pregunta, Bet. No, se llama bendiciones, pero no es que después le va a decir cosas lindas. Esto es lo que le dice a cada uno. Después vamos a hablar al final de todo este concepto. Ah, lo dijo Gaby, perdón. Ah, al final dice Gaby Jamuy, perdón. Es cierto. Gaby, ya van a aparecer. No bendiciones, vamos a hablar después de qué es una bendición de un padre o un hijo. Cuando terminemos las 12, vamos a hablar un poquito de eso. Pero no esperes que después diga, bueno, Rubencito, igual te quiero, que te vaya bien, que pongas un negocio en el 11 y vendas mucho. No llegamos a esa parte. No está. Clau dice, más que bendiciones, le está facturando acá. Muy bien, en la misma línea que Gaby. Claudio se suma, es cierto. De eso se trata. Ya lo vamos a ver en un rato. En un rato no, la semana que viene o la otra, porque hay que leer todas las bendiciones primero. Bien, sigamos. Volvemos a la Torá. Ocho. Yehuda, tú te lo harán tus hermanos, tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Habrán de prosternarse ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león eres tú, Yehudá. De la presa devorada, hijo mío, has ascendido. Se ha postrado y yace cual león y cual leona. ¿Quién habrá de levantarlo? No habrá de apartarse el cetro de Yehudá, ni el bastón del legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él obedecerán los pueblos. Él ata a la vid de su asna, y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta, y en sangre de uvas su manto. Él de ojos bermejos por el vino, él de dientes blancos por la leche. Bien. Difícil texto, como les dije. Hay otra lectura mucho más mística de todo este mismo texto que no vamos a hacer acá, pero sí tengo que decirle un par de cosas de la historia judía y de lo que el texto está diciendo en una lectura posible. Ustedes saben que este cambio de familia a pueblo renovó la dificultad que tenía el padre para elegir al primogénito. Entonces acá la lucha nueva no va a ser quién es el primogénito, es de qué tribu va a salir el que gobierne a Israel. Así como cuando éramos mishpajá, éramos familia, la pregunta es, ¿quién va a ser el que va a heredar doble? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el hijo de papá? ¿El favorito? En un pueblo, la pregunta es, ok, ¿quién nos va a gobernar? Y dentro de esa pregunta es, bueno, ¿y de qué tribu va a ser? ¿Por qué de esta tribu y no de otra? ¿Qué tribu va a tener preeminencia sobre las demás? Esta pregunta acompañó al pueblo judío en toda su historia. Incluso después de que tuvimos el apogeo, el éxito y demás, siguió por debajo la pelea entre dos tribus por la preeminencia. Si ustedes prestan atención a la bendición que leí recién,
no hay pelea. La preeminencia es la tribu de Yehudá. Yehudá es la elegida para gobernar sobre las demás tribus. De Yehudá vendrá el futuro rey de Israel, según este texto. Lo leímos. Y ese rey de Israel va a ser primero David. Hay un intento antes de David con Shaul. Shaul era de otra tribu. No sé si alguien sabe, pero era de Binyamin. Ya lo vamos a ver cuando veamos la bendición a Binyamin. Pero ese reinado no prosperó. El que prosperó es el reinado de David. Y David no solo va a ser el rey de Israel, él y su hijo y sus hijos después, en un Israel dividido, en el reino de Yehuda, sino que de ahí va a venir el Mashiach. El Mashiach es Ben David, según la tradición imperante hasta el día de hoy, no única. No única. Por lo tanto, esta bendición que Gaby y que Claudio esperaban para los hijos de Jacob, llegó solo con el cuarto. Y si ustedes recuerdan, Yehudá es aquel que Lea pudo agradecer cuando nació, y los primeros 3 no pudo agradecer porque estaba pensando en lo que le faltaba. Entonces este cuarto hijo vino a cerrar un ciclo en la historia de la madre y viene a cerrar un ciclo en las peleas de los hermanos. Y se supone que es el que va a conseguir el consenso bajo la figura del león, y por eso cuando vayan a Jerusalén, que quedó bajo el mandato de Yehudá, van a ver que el león es el símbolo del municipio y del estado, de la ciudad de Jerusalén, y van a ver que es ese mismo león que está acá en esta bendición. El león simboliza a Yehudá, y dentro de Yehudá simboliza el que va a conducir los destinos de su pueblo, antecediendo a el rey David y después al Mashiach. Margarita dice que es poético y bello el texto de Yehuda, acuerdo. Y Armando dice, ¿dijiste Yehudá o Yosef? Perdón si en algún momento me equivoqué. Siempre hablé de Yehudá, pero lo que sí les digo es que la otra tradición de quién va a venir el Mashiach, que es minoritaria en el pueblo judío, habla de que el Mashiach es Ben Yosef. Quizás por eso se me metió un Yosef cuando no quise. Si fue así, les pido perdón. No sé si fue eso lo que me quiso decir Armando. Yehudá es la tradición mayoritaria. El Mashiach desciende de Yehudá y a través de Yehudá de David. La otra tradición dice que el Mashiach desciende de Yosef. Algún día discutiremos el porqué de una y otra. Valeria dice, y a Yehudá le dio a Binyamin para llevarlo a Egipto y salvar a todos, confió en Yehudá. Porque Yehudá asumió el rol de conductor, ya como familia y después como tribu, y vamos a ver que en la literatura judía casi completa es el conductor de Israel por excelencia. Y por eso David y el Mashiach. Pero siempre hay una voz disidente y otra postura y otra vertiente en nuestro querido pueblo judío. Hay un montón de imágenes más, pero no las vamos a ver porque son muy complejas y de mucho detalle. Vamos a leer una más y cerramos el encuentro de hoy. Tenemos a Zebulún, ¿no? Zebulún. 13. En la ribera de los mares habrá de morar, y él en la costa de naves estará, y su flanco hasta Sidón. Bueno, para quienes conocen un poquito Israel, Israel tiene hacia el oeste, hacia occidente, todo el mar Mediterráneo, toda la costa occidental que arranca hoy en Gaza,
pero después pasa por las ciudades judías de Ashdod, Ashkelon, Tel Aviv, Keisaria, Haifa, hasta llegar a, se me fue, está Aco también ahí, pero hasta llegar a, se me fue el punto más norte de la ribera occidental, que se llama, Rosh Hanikra, gracias, Rosh Hanikra, hasta Rosh Hanikra. Tenemos toda esa zona que es costera. Y para la época, esa zona costera en gran parte estaba dominada por los filisteos, que eran un pueblo de navegantes. Y en el norte estaba dominada por otros pueblos que tenían en lo que hoy sería Líbano sede, y acá llamado Sidón. Entonces, la necesidad de que alguna de las tribus ocupe ese espacio costero y proteja y defienda al resto, es lo que la bendición del Padre le está dando al Hijo. Pero lo que está diciendo es, cada uno va a ocupar un lugar, y cada uno tiene un espacio imprescindible para él. El caso de Zebulún es la costa, y la costa es un lugar para proteger a tus hermanos. Es un lugar que puede parecer hermoso, divino, abierto, pero por ahí también llegan los peligros, como pasa a veces hoy. Muchos lugares que parecen los más lindos y placenteros suelen ser los lugares por los cuales pueden llegar las amenazas y los peligros. Zebulún tiene una de las tareas de cuidar y proteger desde ese rincón o desde ese franco del Estado de Israel, o del futuro Israel que va a haber ahí. Entonces, leímos hoy 5 hijos en 4 grupos, porque a 2 los juntó, y vimos que por ahora, brajá, hay para uno solo, lugar para otro, y 3 que son bastante criticados. Entonces, en esta distribución de lugares y de espacios, que cada uno de los hijos de Jacob tiene que empezar a encontrar, se nos juega a nosotros lo mismo, porque a nosotros nos pasa exactamente eso, que es, tenemos que encontrar un lugar en nuestra vida, ¿no? Y ese lugar en la vida lo tenemos que encontrar en el medio de nuestros hermanos, y cada uno tratando de respetar el lugar del otro sin invadirlo, y cada uno teniendo que lograr encontrarse pleno y bien en ese lugar. No es sencilla la vida, y a veces la gente que está más cerca nuestro es la que más desafía nuestro lugar en la vida. Los compañeros nuestros de la vida son los que más nos obligan a ser de nosotros mejores personas. Los hermanos, los padres, la familia íntima es la que más te pone en aprietos y la que más presiona sobre tu vida. Entonces, tener hermanos es maravilloso. Tener padres vivos es maravilloso. Tener hijos es maravilloso. Pero también es el desafío más grande de la vida. Y como todos tenemos esos vínculos o relaciones, en alguna medida, alguno de ellos, todos tenemos una vida desafiante. Encontrar tu lugar sin arruinar el del otro en el intento. Sentirte que tu lugar en la vida es el adecuado, sin para que lo logres otro tenga que sufrir. Y el equilibrio es el desafío de alcanzar en la vida. Con esto cerramos nuestro encuentro. Tengo 2 preguntas ahí. Una es de Betina, que quiere decir el nombre de Zebulún. Tenía que ver con residencia y hogar, y haber encontrado una residencia finalmente. Y qué es Shiloh,
es una de las formas en las que puede hacer referencia al Mashiach. Es una palabra compleja y difícil. Si quieren, la semana que viene, si me lo recuerdan, lo volvemos a tocar. Bueno, como dije antes, mañana a las 6 de la tarde, los que quieran, hay un servicio, una tefilá de refuá. Vamos a transmitir desde el templo, vamos a ir al Ambrot a transmitir, lo pueden seguir en Facebook, y a las 6 hay un espacio para rezar por la salud y sanación de la gente que lo necesita. Así que si quieren sumarse, un ratito, media hora, mañana a las 6 de la tarde. Bueno, buena semana, y si no nos vemos en Shabbat, que es feriado, no tiene excusas, nos vemos el viernes desde casa cada uno. Chau. Gracias.